Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestra invitada en esta ocasión, que es la senadora Dolores Padierna. Dolores Padierna es senadora por el Partido de la Revolución Democrática y forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia y del Distrito Federal en la Cámara de Senadores. La hemos invitado, entre otras cosas, por esta discusión que está abierta respecto a la reforma laboral, a las modificaciones a la ley laboral en México, de lo cual, bueno, pues vamos a ver en qué termina, porque algunos legisladores han considerado que se perdió el carácter de preferente y por lo tanto, bueno, pues los tiempos para aprobar esa reforma que llegó primero a la Cámara de Diputados, que fue aprobada sin algunas partes importantes como la llamada transparencia y democracia sindical, que fue enviada a la Cámara de Senadores, que las volvió a incorporar y que por lo tanto regresan a la Cámara de Diputados. Y bueno, pues esta cuestión respecto a si mantiene o no su carácter preferente. El asunto es que la reforma laboral por sí mismo es un tema de enorme importancia, pero también a raíz de recientes declaraciones de quien fuera gobernador de Coahuila y expresidente del PRI, que perdió de forma trágica a su hijo Eduardo, como sabemos, en un ataque que se le atribuye al grupo criminal de los Zetas. Bueno, pues a raíz de este asesinato, el expresidente del PRI ha hecho declaraciones en torno al ámbito empresarial de los mineros en Coahuila y ha dicho, sin nombrar a nadie en específico, que hay una situación que hizo posible o que ha hecho posible el crecimiento del crimen organizado vinculado a la actividad empresarial y que en ese entorno es que se dio el asesinato de su hijo Eduardo. Yo le agradezco a la senadora Dolores Padierna que estés aquí, senadora, para conversar del tema, porque a raíz de lo que dijo Moreira, a raíz de estas declaraciones, tú misma has hecho señalamientos muy inquietantes acerca de una parte precisamente de esta reforma laboral que incluía alguna consideración respecto a la actividad minera. Y una cosa junto con la otra nos arroja muchas dudas sobre qué hay detrás de todo esto. Gracias por estar aquí para conversar. Al contrario, muchas gracias. La ley laboral tiene dos partes. Una que es toda la reglamentación, la regulación del trabajo, y la otra, los sectores. Vienen trabajadores del campo, mineros, migrantes, trabajadores domésticos, los más pobres de los pobres, y no se vio, no se analizó. El tema de minas es muy grave por la problemática que se vive y seguramente Felipe Calderón lo sabe, lo conoce, y en la ley laboral, en el artículo de minas, que es el 343, introdujo una frase que se llama "quedan prohibidos los tiros verticales de carbón", que para muchos no dice nada, pero quedan prohibidos los pocitos, los llamados pocitos. En la Cámara de Diputados se explica, se detalla, se define qué son los pocitos, también los deja prohibidos y hace toda una serie de sanciones para quien opere pocitos. Hace dos partes, hace sanciones para quienes no cumplan dentro de toda la minería en general con las reglas básicas de seguridad, de higiene y cumplan con la ley laboral en los trabajadores, y pone diversas sanciones, y en específico, como están prohibidas en la propuesta las minas de carbón, entonces lo que hace la Cámara de Diputados es las legales, sí, y pone sanciones a quienes no cumplan con las medidas de seguridad. Y las ilegales, los pocitos ilegales, quedan totalmente prohibidos. Sin embargo, al Senado de la República no nos llegó ni siquiera la frase que metió Calderón de "quedan prohibidos los tiros verticales de carbón". Pero dime una cosa, Dolores, sí, muy grave desde luego, porque a ver, partimos del hecho de que la Cámara de Diputados aprobó una parte de la iniciativa del Ejecutivo, quitó lo de democracia, transparencia sindical, etcétera, pero mantuvo en su aprobación la prohibición de la explotación vertical, los pocitos de carbón. Eso lo aprobó la Cámara de Diputados. Y cuando llega a la Cámara de Senadores no está, o no lo aprobó la Cámara de Diputados, o quedó la duda de qué pasó con ese párrafo, con esa línea en realidad. Lo que tenemos es el dictamen, el predictamen, el dictamen. Y como el día de la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados fue muy revuelto el tema, muy accidentado, ya no se sabe si se votó o no se votó. El asunto es de que estaba escrito en
los artículos que quedaron a votación del Pleno de la Cámara de Diputados. Y lo estábamos esperando acá, yo particularmente porque me dediqué a ver los sectores, y nunca llegó tal y como siquiera lo metió Calderón. Que es buena esa propuesta y la hubiéramos aprobado, claro, con reglas, como lo hizo la Cámara. Nos pareció que la Cámara hizo buen trabajo. En la Cámara de Senadores se criticó que revolvía las minas legales, las minas en general, con la ilegalidad y las minas de carbón, los Pocitos. Y entonces lo que hicimos fue resolver ese problema técnico aparentemente. Pero lo que es obvio es de que la minería, y esta en particular, la de carbón, está sometida a que no hay ley, no hay autoridad, está suelta, nadie ve qué pasa en las minas de carbón, y también que hay poderes raros, extraños, que hacen que no podamos revisar este tema a fondo. Nosotros pensábamos en principio que eran pues, los empresarios, que son monopolios, son poderosísimos, ganan mucho, no invierten nada, explotan a los trabajadores y son monopolios gigantescos. Dijimos, pues tienen mucho poder, pero ahora vemos que esos empresarios tienen como responsables en los Pocitos a personas. Y resulta, por las declaraciones de Moreira, que seguramente él como exgobernador lo sabe muy bien, resulta que quienes operan los Pocitos son narcos y que hasta el Asca estaba disfrazado de minero y que él era parte de los que operaban los Pocitos en Coahuila. Bueno, esto es verdaderamente inaceptable. Las autoridades deben obligar a los que operan las minas y a los que tienen la concesión, a los titulares de las concesiones, a hacer cumplir la ley, todas las que haya que cumplir. No pagan impuestos, explotan a los trabajadores, no tienen permisos, no tienen licencias. Cuando llega alguien, nos platica el sindicato minero, con quien platicamos mucho, llevamos de la mano todo este articulado, nos decían los del sindicato minero que cuando ellos quieren ir a organizar a los trabajadores de los Pocitos, la gente se esconde, le da miedo hablar con otros e inmediatamente cierran el Pocito y culpan al sindicato. Y se van a abrir otro Pocito. Y si llegan allá, abren otro. Y cuando ya no ven personas presentes merodeando un Pocito, lo vuelven a abrir. Y entonces es un cuento de nunca acabar. Es unas circunstancias en la opacidad, sin que haya autoridad que haga valer las leyes. Déjame, Dolores Padierna, senadora, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Es una línea de investigación que yo solicito a las autoridades se pueda desarrollar, que no es algo nuevo, Carmen. Lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en noviembre del 2011, es decir, hace 11 meses. Dijo textualmente que había minería vinculada a la delincuencia organizada. Eso lo dijo en noviembre del 2008 la Comisión de Derechos Humanos del 2011. Y el gobernador hace un par de meses hace un señalamiento similar, diciendo que así como se está atacando a fuentes de financiamiento, casinos, peleas de gallos, caballos, etcétera, que también tiene que atenderse este tema del carbón, que es un secreto a voces, que los criminales están extrayendo carbón, pero ellos lo venden a la Comisión Federal de Electricidad, no lo pueden vender directamente, tienen que hacerlo a través de intermediarios, brokers, coyotes, como se les desee llamar, porque finalmente son empresarios. Aristegui es patrocinado por Telcel. Con la mayor cobertura, Telcel, la red en tus manos. Con los nuevos planes Telcel Plus, todos van a tener mucho más. Muchos más minutos para hablar todo lo que quieran. Muchos más mensajes para los que no pueden vivir sin textear. Muchos más megas para todos los que tuitean y suben videos de sus mascotas para conseguir likes en Facebook. Y para los que están lejos, les damos la mejor tarifa de larga distancia internacional. Además, los mejores equipos sin costo. Con los planes Telcel Plus, todos tienen mucho más. Solo con Telcel. Esa expedición del 48, cuando creíamos que todo estaba perdido, quedaba agua como para un par de días. ¿Qué digo para 2 días? Para un par de horas. Los camellos empezaron a enloquecer. Ahí lo vimos. Era el mítico gigante del desierto. Y nosotros lo enfrentamos con nuestras espadas de láser azules. Abuelo, ¿lo viste? ¿Al gigante? ¡Ja! Claro que lo vi. ¿Nosotros también?
Ford Lobo 2011, más grande que cualquier historia. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Buenos días, esto es Café CNN. Entérate de lo que pasa en el mundo. Hay una noticia coyuntural muy fuerte. Prepárate para un nuevo día. Hablar también de la parte de las redes sociales. Aprovecha cada amanecer. Bienvenidos a los deportes. Enriquece tu vida. Café CNN, de lunes a viernes. Ahora vemos el mundo del entretenimiento a través de un nuevo lente. Desde Hollywood y Miami. Le seguimos la pista a tus estrellas favoritas dentro y fuera del set. Gran orgullo de ser hispana. Investigamos qué hay detrás de los rumores que rodean la farándula. Y llegamos al fondo de controversias explosivas. Descubramos lo último en glamour y fama. Showbiz. De lunes a viernes en CNN. Ahora vive la noticia. Toda la expectativa que se ha creado en torno a la visita del Papa. CNN, vive la noticia. Un nuevo ciclo empieza y pinta excelente para ti. Sky One tiene cosas nuevas y las predicciones dicen que serán muy entretenidas. Una selección imponente que incluye programas de anime. Una nueva era comienza y lo nuevo de Sky One tiene predicciones excelentes. De personas han salido a las calles para... CNN, vive la noticia. Bueno, regresamos en esta conversación. Dolores Padierna, respecto a las declaraciones del exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI, Humberto Moreira, sobre empresarios mineros que se han enriquecido a partir también, no solo de su propio negocio, sino a partir también de la producción de carbón en manos de delincuentes. Bueno, ha descrito la ruta del asunto al hablar de volúmenes que se producen desde las concesiones legalmente establecidas, que son vendidas por esos concesionarios a la Comisión Federal de Electricidad para producir energía, y volúmenes que son producidos en el ámbito delincuencial, que son adquiridos por estos empresarios establecidos y que a su vez venden eso a la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Vaya ruta del blanqueo del carbón, como diría el maestro Meyer, el doctor Meyer. Qué bueno que Humberto Moreira está hablando de este tema, porque la producción de carbón en este sexenio se multiplicó. O sea, ha crecido de manera exagerada. Nada más en un año hubo 11.247.000 toneladas de producción de carbón en Coahuila, que es el primer estado, el primer productor de carbón en el país. Y a las autoridades les debería de corresponder, desde luego, desmontar. Si Calderón inició una estrategia para desarticular al crimen organizado, los negocios al amparo del crimen organizado son los primeros que deberían de estar desmantelando. Pero lejos de ello, ahora, después de las declaraciones de Humberto Moreira, nos damos cuenta que no solo no los desmantelan, sino que son parte del negocio, que lavan el carbón y que los titulares de las concesiones se prestan a todo esto. No sabíamos nadie de estas cosas. Pensábamos que era... ¿De veras nadie sabía? Bueno, nosotros en no este sabíamos. país estamos hablando de un asunto donde el exgobernador nos dice una cosa tan fuerte. Y dice, yo por cierto cuando fui gobernador no estaba enterado. No creo. Bueno, yo creo que ellos que están con ese poder que tienen en el Ejecutivo deben de saberlo. Tan lo es que Calderón las quiso prohibir y no hemos podido ni siquiera discutir el artículo. Desde luego que lo saben, y yo diría que de manera institucional, seria, responsable, lleguemos a una investigación que permita, sí, proteger a los trabajadores,
porque viven en unas circunstancias inhumanas, pero también desmantelar estos negocios al amparo del crimen organizado. Y hay definición de los expertos en la materia de crimen organizado que dicen el crimen organizado no existiría sin la connivencia de las autoridades. Y aquí el ejemplo de las minas es muy claro. Los empresarios tienen que rendir cuentas también. O sea, es una minería concesionada. El poder, el dueño es la nación. Las concesiones pues son a personas, pero también están sujetas a reglas que hasta ahora, en el tema de la minería, como en otras, no han querido hacer valer. Y es porque le entran al negocio, es muy rentable, sin duda alguna, le entran al negocio y también le entran los funcionarios seguramente, pues al diezmo, a las comisiones que luego se dan para que dejen trabajar sin cubrir con los permisos y que marcan las leyes, pues que operen estas Pues el minas. tema, Dolores, parece que tiene un alcance más allá de México. Nos acordábamos y vamos a presentar este fragmento de una entrevista que sostuvimos con el general Oscar Naranjo. En esta charla que sostuvimos con él aquí mismo en CNN, él hablaba de la gran amenaza precisamente del crimen organizado en relación al tema de la minería. Déjame presentar este fragmento precisamente donde Naranjo pues habla acerca del oro. Él hablaba específicamente del tema del oro y de cómo era más redituable por momentos la producción de una onza de oro que una de cocaína, por ejemplo. Así que quiere decir que el tema de la minería en la región es un tema pues que evidentemente no puede pasar de largo para México. ¿Están pensando, Dolores, en crear, dices, alguna instancia legislativa para investigar lo derivado de las declaraciones de Moreira? Estamos consensando con los distintos senadores y hay acuerdo. Yo he hablado ya con los del PAN, con los del PRI, y hay acuerdo en formar esta comisión para llegar a fondo. Porque en efecto se trata de algo muy grave, las declaraciones de Moreira, pero pensemos por un momento en algo todavía más grave. Resulta que la estrategia de Felipe Calderón para desmantelar el crimen organizado debería de llevar. Lo ubicábamos en la producción de materiales dañinos a la salud, la cocaína y otras, la heroína y esas cosas. Pero ahora resulta que están tomando actividades económicas tradicionalmente legales y que también están tomando funciones de gobierno, están tomando municipios, están supeditando a gobernadores, a las autoridades. Entonces, ¿de qué se trata? ¿La estrategia va avanzando, va ganando? ¿O estamos perdiendo esa batalla? Evidentemente que la estrategia fue equivocada, que estamos perdiendo esa batalla, esa guerra, y que los narcos avanzan ya no solamente en la permisividad de producir esas sustancias tóxicas, dañinas a la salud, sino ahora también se van a ser funcionarios y van a ser empresarios. Eso sí es un avance del narcotráfico, son pruebas fehacientes de el fracaso de esa estrategia. Pues nada más para apuntar que en México recién se aprobó la ley contra el lavado de dinero, prácticamente ya al fin de un sexenio que apostó precisamente por otros caminos. ¿No te parece también singular que haya pasado tanto tiempo, 2 años, de que se empezó a hablar de una iniciativa para el combate al lavado de dinero y hasta ahora se acaba de aprobar? La ley no era necesaria. Las autoridades tienen todas las facultades para atacar el lavado de dinero, esté donde esté. Y la ley fue simplemente una simulación, hacer tiempo, llegar al fin del sexenio y faltan como unos 8 meses, dicen, para ser publicada. Realmente con y sin ley, ni modo que las autoridades no puedan combatir el lavado de dinero. Déjame hacer una pausa y regresamos en la parte En nuestra opinión es la gran amenaza para las próximas generaciones. Se llama minería ilegal. Hoy las mafias del narcotráfico, no solamente en Colombia, en Ecuador, en Perú, para significar solamente 3 ejemplos, están poniendo toda su capacidad mafiosa para la explotación ilegal de oro. ¿De oro? De oro. Entre otras cosas porque hoy producir 1 gramo de oro puede ser más rentable que producir 1 gramo de cocaína, con el precio de los commodities. ¿De verdad? Sí. Entre otras razones porque en el mundo nos ha sorprendido esa emergencia de explotación sin legislación adecuada para controlarla.
Entre otras cosas porque cuando un cultivador de arbustos de coca o de amapola para producir heroína se lo llevan a una mira a explotar oro, él siente que no es un delincuente porque está produciendo un producto legal, que es oro, no es cocaína. Y la verdad, la devastación ambiental, el cambio sociocultural de esas comunidades está siendo tremendamente impactante en razón de la violencia que genera, en razón de la depredación de ese medio ambiente. Y yo diría que aquí hay todo un reto no develado sobre un tránsito de economía criminal basada en narcotráfico a basada en minería ilegal. Mi amor. Hola. Hoy me llegó la última cotización del seguro de tu camioneta. Consiguieron un poquito más barata. ¿Para qué perdiste tanto tiempo? En Autocompara Santander comparas 9 compañías de volada. Mira. ¿Y me ahorro más del 50%? Qué bueno está esto de Autocompara, ¿verdad? ¿Répele? ¿Puedo ver? Claro. ¿Qué coche tiene? Tú también Autocompara y adquiere tu seguro de auto. Y llévate un balón con mi firma. Entra a autocompara.com en Superbuscador Santander. Santander, el valor de las ideas. Presentamos el totalmente nuevo Chevrolet Malibu 2013. Para aquellos que no solo viven, sino que protagonizan su vida. Diseño impactante y el nuevo sistema de infoentretenimiento MyLink de Chevrolet. ¿Qué tan lejos llegues? Depende de ti. El totalmente nuevo Chevrolet Malibu 2013. Sé el protagonista de tu vida. Si estás en una zona de un desastre natural o si en tu país está pasando algo importante a nivel político, social o económico, envíanos tu video a ireport@cnn.com contándonos tu opinión. Es muy sencillo hacerlo. Con el uso de tan solo una cámara puedes grabar tus imágenes, contarnos tu historia, cómo viviste ese momento y cómo se sentía la atmósfera. Saca tu cámara o tu celular, captura las imágenes y envíanoslas a ireport@cnn.com. Documentales, una mirada profunda a temas importantes. Cada célula del cuerpo tiene toda la información genética para crear un nuevo ser humano. Muchas veces desconocidos. Somos una pequeña minoría cristiana, otras veces controversiales. Un cuerpo de hombre, una voz de hombre, pero con un corazón de mujer. Algunas veces perturbadores, pero siempre cautivadores. Documentales. El domingo en CNN. Vive la noticia. Entramos en la parte final del programa. Regresamos con Dolores Padierna, senadora de la República. Para la mayoría se da por hecho, para otros ha sido un largo proceso. Si votas por primera vez, compártelo con nosotros en ireport@cnn.com y síguenos en Facebook y Twitter. Esta es la primera vez en mi vida que voy a emitir un voto. Este año primero yo voy a tener el privilegio de votar. Es la oportunidad que yo tengo para cambiar lo que va a pasar en este país. ¿Y tú qué esperas? Escríbenos a ireport@cnn.com y síguenos en Facebook y Twitter. Voto Latino 2012 en CNN. Saber lo que pasa, entender lo que pasa. Las noticias que nos impactan, nos interesan y las que dan de qué hablar. Más información, más análisis, más puntos de vista. Para que forme su propia opinión. Encuentro, de lunes a viernes en CNN. Aristegui es patrocinado por Telcel. Con la mayor cobertura, Telcel, la red en tus manos. Entramos, Dolores Padierna, en la parte final de esta conversación y bueno, pues de los elementos que pone al debate público lo que declara el expresidente del PRI, Humberto Moreira. Y decías en el corte que no se puede pasar por alto el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe hace un año, 11 meses más o menos, sí, sobre el tema de las minas. Sobre las minas de carbón en Coahuila. Pues es un estudio específico y muy elocuente de la situación que se vive. Habla de 80 muertos en los pocitos que se han venido reduciendo el diámetro de las excavaciones, que trabajan colgados durante 8 o 10 horas, que los meten en botes, que sacan el carbón en botes, que abajo se queda con muy poca oxígeno, en un grave peligro los trabajadores, que no hay inversión, nada, el costo es cero
de inversión. El pago a los trabajadores es ínfimo, además de que no pasan la norma de la Secretaría del Trabajo. Pero pone ejemplos concretos. Por ejemplo, habla de la mina número 3 de la empresa Vinza, que opera en forma irregular, donde el 3 de mayo del 2011 murieron 14 trabajadores, de los cuales 8 no estaban registrados en el Seguro Social y no se pudo pagar ni indemnización ni nada. Y con eso relata cómo en las minas los dueños de la minería no registran en el Seguro Social a los trabajadores, ni siquiera les dan eso. Habla también de en la mina otra mina, que acaban de morir también otros trabajadores. 6 mineros de la mina número 7 en Mimosa, Coahuila, en junio perdieron la vida, otros 6 mineros. Relata, eso es una circunstancia nos dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que no se respetan los derechos humanos más elementales, ni en materia laboral, y llama la atención a las autoridades, hace observaciones a las autoridades de desarrollo social, de que la gente no tiene política social, no hay inversión del gobierno en zonas completas donde viven los mineros, donde trabajan los mineros, y el gobierno no se aparece de ningún nivel, ni municipal, ni estatal, ni federal. Entonces es tierra de nadie, y tal vez en tierras de nadie es donde se mete el crimen organizado. Pues ahí están los temas que quedan apuntados, Dolores Padierna, para el caso mexicano. A partir de estos señalamientos, bueno, pues queda desde luego en primer lugar el asunto laboral, las condiciones y los altos riesgos en los que viven estas personas que trabajan en estos llamados pocitos, en esta explotación ilegal del carbón en el caso de Coahuila, y lo que queda ahí también expuesto, que es la manera en que los beneficios económicos que produce eso son lavados al final de cuentas desde las instancias conocidas como legalmente establecidas y los propios órganos del Estado mexicano, como la Comisión Federal de Electricidad, que adquiere parte de esos productos a decir del exgobernador. Así que ambas cosas son muy graves. Que vamos a llegar a fondo, que no es cualquier cosa. En la Cámara también ya se está formando una comisión parecida y vamos a trabajar desde el Congreso. Me decían que es muy peligroso que no vayamos, pero yo creo que si no se tiene audacia o valentía para tratar estos temas, nunca se van a tratar. La reforma laboral ahorita pasó a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene 2 opciones: o la aprueba en sus términos sin modificarle nada, o la modifica en algo. Hay que señalar que lo aprobado por ambas cámaras, aprobado está. Es decir, solo los 8 artículos en materia de democracia, transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos es lo único que puede discutir la Cámara de Diputados. El resto de la ley ya fue aprobado por ambas cámaras y ese no está a discusión. De los 8 artículos que discutió el Senado, que están en la Cámara, el Senado tiene la Cámara tiene 2 opciones. De esos 8 artículos, los modifica o los asume. Si los asume en sus términos, se publica la ley. Si no los asume en sus términos, y según veo no les gusta, lo pueden modificar, y entonces esa modificación la tienen que justificar, que dar un razonamiento por escrito y mandarlo a la Cámara de Senadores. Cuando llegue a la Cámara de Senadores en segunda vuelta, tenemos 2 opciones. Aceptamos el razonamiento que por escrito entregue la Cámara de Diputados. Si se acata, si se acepta, se publica la ley. Si no se acepta el razonamiento, entonces se pasa al siguiente periodo ordinario de sesiones. Pues en eso estamos. Dolores Padierna, te agradezco mucho que hayas estado en este programa para conversarlo. Y hasta la próxima. Gracias, Dolores, gracias, senadora, y gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien esta mañana.